So this is the beginning of what we call Passion Week. Esto es el empiezo de lo que se llama la Semana de Pasión. And the word passion references the last 12 hours of Jesus' life and the suffering that he endured. En esa palabra pasión se habla de los últimos 12 horas de la vida de Jesús y ese sufrimiento que él aguantó. Now, if you're like me, you want to skip past the suffering part and get to Easter Sunday. Y si eres como yo me quiero pasar esa parte del sufrimiento y llegar a la Domingo de Pascua. You know, let's just skip right to Easter and go to the potluck. Vamos a brincar Right? directamente a la Pascua, a la comida. And we kind of feel that way, right? Y sí sentimos así, ¿verdad? Let's just go to the Easter celebration. Nada más vamos a llegar a la celebración de la Pascua. But this message is about that Passion Week. Pero este mensaje se habla de esta Semana de la Pasión. So we're going to start out in John chapter 12, Vamos a empezar en Juan capítulo 12, verses 12 to 19. versículos 12 a 19. So go ahead and turn there. Así que búscalo ahí en la Biblia. We would consider this to be the first day of the Passion Week. Decimos que este será el primer día de la Semana de la Pasión. Now we know that 2 days before this, on what we would call Friday, Y sabemos que 2 días antes de que nosotros llamáramos el viernes, Jesus came to Bethany where his friends, Mary, Martha, and Lazarus lived. Jesús llegó a Betania donde vivía Marta, María y Lázaro. And he had raised Lazarus from the dead. Y él se había resucitado a Lázaro de la muerte. And then the next day, Saturday, we have no record of what Jesus did. Pero el siguiente día, el sábado, no tenemos ninguna información de lo que hizo Jesús. So now we're picking up the story on what we would call Sunday. Ahora estamos levantando la historia en el día que llamamos este domingo. So, John 12, verses 12 to 19. De Juan 12, 12 a 19. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel." Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, "Do not be afraid, daughter Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt." At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that these things had been done to him. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had performed this sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, "See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him." Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, "Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel." Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. "No temas, oh hija de Sión, mira, ya que aquí viene tu rey, montando sobre un burrito." Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterrado de la señal realizada por Jesús salían en su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, "Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigan todo el mundo." On occasions before this, Jesus had refused to allow his disciples or anyone else to declare him as the Messiah. En otras ocasiones, Jesús ha rehusado de dejar a sus discípulos anunciar que él era el Mesías. And the reason he forbid them to do that is because it was not yet the right time. Y la razón que no lo dejaba era porque no era el tiempo adecuado. But now here in John chapter 12, he is allowing himself to be publicly declared as the Messiah. Aquí en Juan 12, él está dejando que públicamente lo anuncian como el Mesías. So there is this sense that now the time has come. So hay ese sentir que ahora sí es el tiempo. If it was a play, it would be the last act of the play is now starting. Si esto fue una obra, eso sería la única escena de la obra. Because Jesus never did anything just for show.
Porque Jesús nunca hacía nada nomás por ser un espectacular o algo. There was a reason for everything that he did. Había una razón por todo lo que él hacía. And so he comes down the side of this mountain. Así que él llega de al lado de esta montaña. Now, I can tell you from experience that walking down is the easy part. Te voy a dar por experiencia que bajando es muy fácil. Because I have walked up that mountain in the end of July and it was very, very hot. Que yo he caminado para arriba en esa montaña en julio y era bien caliente. It's not that the trip is so long, but there's a pretty good incline and it was really, really hot. No es que es muy largo, pero lo que pasa es que está bien inclinado y estaba bien caliente. So after we walked up the mountain, Lila said, "Promise me that the next time we come, it will be in an air-conditioned bus." Después que caminamos en esa montaña, Laila me hizo prometer que la siguiente vez que venimos va a ser en un autobús con aire. When we were in Jerusalem, we averaged walking about 6 miles a day. Cuando estábamos en Jerusalén, nos promedio caminábamos como 6 millas por día. And Lila says it was because I was too cheap for a taxi. Y Laila decía que era muy codo para agarrar una taxi. But this is not a huge mountain like in the Sierras. Pero esta no es una montaña así grande como aquí en las montañas de sierras. And so Jesus is actually very close to Jerusalem when they start this descent down this road. Así que Jesús está muy cerca de Jerusalén cuando empieza a descender aquí en ese camino. It would be more like the experience of driving down a mountain road in the foothills. Será más como una experiencia de andar en esas montañitas ahí manejando por abajo. But as Jesus comes down, people are waving palm branches and they are saying this Hebrew word, Hosanna. Pero mientras que Jesús está bajando, ellos están moviendo unas ramas y están diciendo la palabra Hosanna, Which means save now. que quiere decir que salva ahora. Come and save us. Ven y sálvanos. So it had elements of a political rally to it. Así que tenía elementos de una junta de como algo de político. Now, I think some people there had spiritual sensitivity. Tal vez había unas personas ahí que tenían una sensibilidad espiritual. And for them, they recognized that he was the Messiah, and they wanted him to come and spiritually liberate them. Y para ellos sí lo veían como el Mesías y querían que él viniera a liberarlos. But other people had the sense that he was going to be their political liberator. Pero otros tenían la idea que él iba a ser el liberador político. That he was going to be the Jewish George Washington. Que iba a ser el judío George Washington. Or Bolivar. Or- Bolivar. Bolívar. Bolivar. Bolívar. Sorry, my gringo pronunciation threw you. Lo pronunció diferente. Bueno. That they expected him to be some sort of a political liberator. Pero él esperaban de ellos que iba a ser un liberador político. And so there's this parade and they're waving the palm branches and they're saying, Hosanna, please come and save us. Ahí está este desfile, están moviendo esas ramas, están diciendo, por favor, ven a salvarnos. Now what's interesting when you study the Bible is this event was prophesied 550 years before. Pero cuando estudia la Biblia, lo interesante es que esto fue una profecía de hace 550 millas. And we can read about this in the book of Zechariah, Y podemos leer de eso en el libro de Zacarías, which is the next to the last book in the Old Testament. que es el segundo antes de el libro de Antiguo Testamento. So Zechariah 9:9 says, "Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem. See, your king comes to you, righteous and victorious, lowly, and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Now, this is the only time in the New Testament that we read Jesus rode anywhere. Es la primera vez que veas en el Nuevo Testamento que Jesús montaba en cualquier lado. It's like the young man who was about ready to get his driver's license. Es como es el joven que apenas va a agarrar su licencia para manejar. And like my oldest son, during that period of his life, he grew his hair really, really long. Es como mi hijo más grande que dejó que creciera su pelo bien largo. And so his father said, "Son, if you want to drive, get a haircut." Así como su padre decía, si quieres manejar, corta el pelo. And the young man's answer was, "Well, Jesus had long hair." Y su respuesta era, pues Jesús tenía pelo largo.
And so his father said, yes, he did. And he walked everywhere he went. Y dice, sí, sí, tenía pelo largo, pero caminaba a donde sea que iba. So I can see some of you writing that down. Yes, he walked everywhere. Vea que uno ya está escribiendo, sí, caminaba a donde iba. You're saving that for ammunition with your children. Vas a guardar eso para un armamento con tus hijos. But this is the only time when we see Jesus taking a ride. Pero es la primera vez que pueden ver a Jesús que está montando en cualquier lugar. Now, we see Jesus in our minds as being deserving of riding like this great white stallion, this huge horse, right? Pero en nuestra mente imaginamos a Jesús montado en un caballo blanco grande. Or a thoroughbred like California Chrome, the famous racehorse. O un caballo de carretera así que California Chrome. Yeah. But here he's riding a donkey. Pero en esta escritura está montado arriba de un asno. And so they call him lowly, Así que decían humilde. reliable but humble. De algo de confianza, pero humilde. But there was even a cultural reason for that. Pero había una razón cultural para eso. Because if a king was riding into the city for a first time, if he was coming in peace, he would ride on a donkey. Si un rey venía a una ciudad y si venía en paz, venía arriba de un asno. It was a symbol of humility. Era un símbolo de humildad. And so there was a man named Sir Robert Anderson. Había un hombre que se llamaba el Robert Anderson. He was the director of the British intelligence known as Scotland Yard. Él era el jefe de ese lugar, de esa agencia de inteligencia ahí How many of you en have Gran Bretaña, ever heard of Yard. Scotland Yard? ¿Han escuchado de ese Okay. Scotland Yard? Ahí? Usually from thriller books, right? You read about Scotland Yard. Casi siempre en libros así de crímenes y todo. This man was also a scholar of the Bible. Él también era un estudiante de la Biblia. And he worked out studying the book of Daniel. Y él estaba estudiando el libro de Daniel. He went back to when King Artaxerxes made a decree to rebuild Jerusalem. Y regresó hasta donde hizo la declaración Artajerjes de reconstruir a Jerusalén. And he came up with the date of March 28th, the year 445 before Christ. Y él encontró la fecha de marzo 28 de 445 antes de Cristo. And then he counted forward from that day, making provision for some calendar errors. Y contó adelante, encontrando unos errores del calendario. And he determined that on April 6th, the year 32, was the day that Jesus took that trip down the mountain. Y él encontró que en abril 6 del año 32 después de Cristo es cuando Jesús entró a Jerusalén. And it was exactly 483 years after King Artaxerxes' decree to rebuild the city. Y fue exactamente 483 años después que el rey Artajerjes hizo esa declaración para reconstruir a Jerusalén. Which works out to 69 weeks of years. Que se cuenta 69 weeks of 69 semanas de años. As it talks about in the book of Daniel. Es como se habla en el libro de Daniel. So it works out to the day as it was prophesied. Así que se encuentra en el día como fue profetizado. So if you like studying the historic value of the Bible, Así si te gusta estudiar la cosa histórica de la Biblia, some of us really like to think things through, don't we? a nosotros sí nos gusta investigar cosas, ¿verdad? The Bible will hold up under your questions. Así que la Biblia sí va a poder aguantar ese tipo de pregunta. So now, when Jesus is going down the mountain, you need to know that it's Passover time in Jerusalem. Y cuando Jesús está bajando la montaña, tienes que entender que es el tiempo de Pascua. Normally, the population of Jerusalem was 75,000. Normalmente la población de ahí de Jerusalén era como 75,000. But during Passover, the population could triple to 225,000. Pero en tiempo de Pascua se puede hacer hasta triple a 225,000 personas. So there were a lot of people from out of town. Así que había mucha gente de afueras. Kind of like those who came to the soccer match the other night at the stadium, 15,000 people. Como esas personas que llegaron a ese juego de fútbol que eran 15,000 personas. There were a lot of outsiders in Jerusalem that day. Había mucha gente de fuera en Jerusalén en ese día. And it says that people were coming down from Bethany with Jesus, Y decía que gente estaba llegando de Betania con Jesús, whereas other people were going up the hill to visit
Lazarus and his family because they had heard that he had been raised from the dead. Y otros estaban subiendo de Jerusalén para visitar con Lázaro porque habían escuchado que resucitó entre los muertos. It must have been quite an exciting event. Han de haber sido algo de mucha alegría, mucha energía. The crowd of people moving down and then the crowd of people coming up at the same La time. gente que estaban bajando y la gente que estaban subiendo al mismo tiempo. And so here we have Jesus entering this city of Jerusalem. Aquí tenemos a Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén. Now, all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, talk about the last week of Jesus' life. Los cuatro evangelios hablan de la última vida de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. And so you have to look at elements of all four Gospels to get a sense of what happened that last week. Así que tienes que ver los cuatro evangelios para ver los elementos de qué pasó en esa semana. Now, when we look at the Gospel of Mark, Así cuando vemos el evangelio de Marcos, I'm just going to read this verse for you. If you want to write it down, you can look at it later. yo nomás voy a leer este versículo para ti y lo puedes escribir para verlo después. In Mark 11:11, it says, Jesus entered Jerusalem and went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the 12. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. So on Sunday, they have the parade. He goes to the temple, he looks around, and then he comes back up the mountain. Así en domingo, después del desfile, se va al templo y luego se regresa. Now, in Luke, we read of something else that happened on this day. Y en Lucas vemos algo más que pasó en ese And día. I want you to look at this with me. It's Luke 19, verses 41 through 44. Quiero que vean esto conmigo, que es Lucas 19, 41 a 44. So go ahead and turn to there because I want you to read this for yourself. Así que ve para ahí, que yo quiero que lo lean por ti mismo. Because I want you to see the heart of Jesus during this time. Porque yo quiero que vean el corazón de Jesús en ese tiempo. Luke chapter 19, beginning with verse 41. Lucas capítulo 19, empezando con versículo 41. If you need a Bible, you will find it in the rack in front of you. Si necesitas una Biblia, hay unos enfrente de ti, ahí en las bancas. We have them both in Spanish and in English. Lo tenemos en inglés y en español. So it says in Luke 19:41, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Cuando acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esa hora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ninguna piedra sobre otra, porque no reconociste el templo en que Dios vino a salvarte. El tiempo. This prophecy would come true 38 years later. Esta profecía llegará a cabo 38 años después. Because in the year 70 AD, the Romans came into Jerusalem. Porque en el año 70 después de Cristo es cuando los romanos llegaron a Jerusalén. And they destroyed the temple and they threw the stones, these huge stones, off the side of the Temple Mount. Y destruyeron el templo y llevaron esas rocas grandes y los aventaron por un lado de la montaña. I can see it in my mind because I've been there. Y yo lo puedo ver en mi mente porque yo he estado ahí. Because those stones are still in a pile just as they have been since the year 70. Porque esas piedras todavía están ahí montado, ahí han estado desde el año 70. They're still there from being thrown down by the Romans. Aún están ahí desde cuando lo tumbaron los romanos. And since then, the temple has never been rebuilt. Y desde entonces nunca ha estado reconstruido ese templo. If you go to Jerusalem today, Así si vas a Jerusalén hoy, and if you ever have the opportunity, be sure to go. y si tienes la oportunidad, pues seguro ve. The Temple Mount today is filled with two Muslim buildings. El montaña ahí del templo está lleno ahorita de 2 edificios musulmanes. One is called the Dome of the Rock.
Uno que se llama el Dom de la Piedra. and it's a holy place to Muslims today. Y es un lugar santo para los musulmanes hoy. Then on the edge of the Temple Mount is called the Al-Aqsa Mosque. En la otro lado está el Al-Aqsa Mosque. So if you are a non-Muslim going up onto that Temple Mount today, it's very tense up there. Y si tú no eres musulmán y estás subiendo a ese monte ahorita, es muy tenso para ti. So we were not part of a tour group. We were there, 5 of us, all by ourselves. No éramos parte de un tour, éramos 5 de nosotros aquí solitos. It was wonderful to be at Jesus' tomb with 5 of us and all by ourselves, Era maravilloso estar en el tumba de Jesús solos, because it was at a time when people were afraid to go to Israel. porque era en un tiempo donde la gente tenía miedo de ir a Israel. Those are usually the best times to travel if you don't mind dying. Pero casi siempre es el mejor tiempo para poder viajar si no te da miedo de morir. It wasn't that bad. No era tan mal, But just the 5 of us walking around on the Temple Mount was scary. pero hermanos, nosotros 5 caminando en el monte, te daba un poquito miedo. So the prophecy of Jesus came true in the year 70. Así que la profecía de Jesús se cumplió en el año 70. And since that time, the Jews have been waiting for the temple to be rebuilt on that mountain. Y desde ese año los judíos han estado esperando que se reconstruya ese templo en esa montaña. What I'm talking about is really a hill that has been leveled off on top. Lo que estoy hablando es como un monte chiquito que ha estado nivelado arriba. But see how Jesus, his heart breaks over the city of Jerusalem? Veas a Jesús cómo se quiebra su corazón para Jerusalén. Now, was he really from Jerusalem? ¿Él era realmente de Jerusalén? Where was he born? ¿Dónde fue nacido Jesús? Bethlehem. De Betlehem. Where did he grow up? ¿Dónde creció? Nazareth. Nazaret. He didn't even spend much time in Jerusalem. Casi no pasó nada de tiempo en esa ciudad. But as he looked out over the city, it says that he wept because his heart was broken. Pero cuando él vio esa ciudad, él lloró por ver Jerusalén. He wept over a city that was not even his hometown. Él lloró por una ciudad que ni era su ciudad de nacimiento. And again, it hit me. How much do we weep over Fresno? Y de vuelta me da de cuánto lloramos nosotros por Fresno. Fresno is my hometown. Fresno sí es mi ciudad. How often do I weep over the city of Fresno? ¿Cuántas veces yo lloro por aquí de Fresno? Usually I only weep when the smog is so bad that I get allergies in my eyes. Casi nomás yo lloro cuando la contaminación está tan mal que me da alergias en los ojos. And I love to make fun of Fresno. Y me encanta hacer bromas de Fresno. But I ask myself, what am I willing to do so that the people of Fresno will come to know Jesus? Pero yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy dispuesto a hacer para que la gente de Fresno lleguen a conocer a Jesús? Now, for many of you, Fresno is not your hometown. Pero muchos de ustedes, Fresno no es su ciudad de nacido. Maybe you still think of the country that you left as your home. Tal vez todavía aún piensas como tu país, de tú te dejaste como tu casa. But this is where we live. Pero aquí es donde vivimos. So that means that this is our mission field. Quiere decir que aquí está nuestro campo de misión. So I'm going to ask you, are you going to allow God to break your heart for the city of Fresno? Así que te pregunto, ¿vas a dejar que Dios te quiebre el corazón para la ciudad de Fresno? Are you willing for God to break your heart until you weep over this city? ¿Estás dispuesto a que Dios te quiebre tu corazón hasta que lloras para esta ciudad? Jesus' heart was broken over Jerusalem Así que el corazón de Jesús fue quebrantado por Jerusalén, because he saw how lost the people of Jerusalem were. porque él vio qué tan perdido estaba la gente de Jerusalén. Now, moving along to the next day, we would call it Monday. Así moviendo al siguiente día que llamáramos el lunes, This is the day he goes to the temple and he knocks over all the things that the money changers were doing there. es el día que llega al templo y tumba todas las mesas de la gente que cambiaba dinero ahí dentro, Because there was corruption in the very temple compound. porque había corrupción aún ahí en el templo. And so this was the day when he cursed the fig tree. Ese es el día también que hizo la maldición a la higuera. And so you can read about this as you go through the Gospels of Matthew and Mark. Y puedes leer eso cuando estás leyendo los evangelios de Mateo y Marcos. On Tuesday, there's this confrontation that happens. Y el martes hasta esta confrontación. It's this day of conflict. Es un día de conflicto. It's the day when Judas decided to betray Jesus. Es cuando Judas se determina que se va a entregar a Jesús. And this is the day when the conspiracy against Christ will really start to form up. Es cuando realmente ese complot contra Jesús empieza a dar forma.
Now, the next day, we would call Wednesday, Jesus spent Wednesday with his disciples. Y la siguiente día, que es miércoles, Jesús quedó con sus discípulos. And then Thursday, we would call that the day of Passion. Y el jueves, digamos, ese es el día de la pasión. They prepare for the Passover. Y empiezan a preparar para la observación. Jesus has a last meal with his disciples. Jesús toma una última cena con sus discípulos. They go and pray in the Garden of Gethsemane. Van y se oran en el jardín de Getsemaní. Jesus is arrested. Luego arrestan a Jesús. Peter denies him. Están las negaciones de Pedro. And then he goes through what works out to be 6 trials. Y luego le llega a tener lo que sale siendo 6 tribunales. In a period of 8 hours, he's tried 6 different times. En un periodo de 8 horas está traído bajo el juicio 6 veces. And by the way, all the trials were illegal because it was illegal to have a trial at night. Y por cierto, todos esos juicios eran ilegal porque era él que era contra la ley tener un juicio de noche. So this was not a real trial. Así que esto no era un tribunal real. Because in a real trial, you're trying to establish either guilt or innocence. Porque en un tribunal real estás tratando de encontrar si es culpable o inocente. But in this trial, they'd already decided Jesus was guilty. Pero en este tribunal ya habían decidido que Jesús era culpable. And so they called false witnesses and they paid them to testify against Jesus. Así que llamaron a testigos falsos y le pagaron para dar ironía testimonio. And they were having a hard time finding a charge that would stick, as we would say. Estaban tratando un mal tiempo, encontraron una carga, algo para poder acusar a Jesús. And finally they said, Jesus, tell us this, do you claim to be the Son of God? Y al final de cuentas, más le preguntaron que Jesús, ¿tú declaras que tú eres el Hijo de Dios? And Jesus answers by saying, yes, I am the Son of God. Y Jesús le contesta que sí, yo soy el Hijo de Dios. And that's why they killed him. Y por eso lo mataron. I love these verses in Romans chapter 5, verses 6 through 8. Me encantan estos versículos en Romanos capítulo 5, 6 a 8. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muere por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. And that day, as Jesus hung on the cross, Y ese día, mientras que Jesús estaba colgado en la cruz, his final words were, "It is finished." sus últimas palabras eran, consumado es. And the translation of it, if we go back to the original language, means paid in full. Y la interpretación de eso, y vas al lenguaje de original, se quiere decir que cuenta pagada. He said that because his redemptive work was done. Y decía eso porque su trabajo de redención ya estaba hecho. The price had been paid. El precio había sido pagado. Our sin had been canceled out. Nuestro pecado había sido cancelado. And with his death, he bought our life. Y con su muerte, Él compró nuestra vida. Then the next day, Friday, would be the day of suffering. Así que el viernes será el día de sufrimiento. Because between Thursday and Friday, through the night, he was being tried and he was then put on the cross. Desde jueves a viernes por la noche fue frente a esos tribunales y colgado en la cruz. And if you want to know about that day, you can watch the film, The Passion of the Christ. Y si quieres saber algo de ese, puedes ver la pasión de Cristo. And we're going to celebrate that day on Friday with the way of the cross, Y vamos a celebrar ese día, el viernes, con el camino de la cruz, which gives you the opportunity to go to the stations of the cross. que te da la oportunidad de pasar por las estaciones de la cruz. The next day, Saturday, Jesus' body is requested by Joseph. El siguiente día, sábado, el cuerpo de Jesús está pedido por José.
And then we know about the next Sunday, don't we? Y sabemos del siguiente domingo, ¿verdad? Resurrection Day. El día de la And that's what resurrección. we're going to celebrate next Sunday. Y eso es lo que vamos a celebrar el domingo que viene. But for today, Así, pero para hoy, you need to know that in Matthew, Mark, Luke, and John, tienen que saber que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, at least 25% of the words in those Gospels have to do with this last week of Jesus' life. como 25% de las palabras en esos evangelios tiene que ver con la última semana de Jesús. Because they want us to be sure to know that Jesus came to die. Queremos que se quede en claro de que Jesús vino a morir. They want to make clear to us that Jesus was the suffering servant. Que queremos que sea claro que Jesús fue el sirviente que iba a sufrir. So in this holiday week, Así que en esta semana de festivo, for our students, they don't have to go to school. pero nuestros estudiantes no tienen que ir a la escuela. Some of us are rearranging our schedule for this week, right? Algunos están cambiando nuestras agendas para esta semana. It definitely has a holiday feel to it, doesn't Sí it? tiene un sentido como de fiesta. Let's not lose sight of what Jesus did for us. No hay que perder la vista en lo que Jesús hizo por nosotros. Let's not lose sight of the fact that Jesus went to the cross to pay the price for your sin and my sin. No pierdas en vista que Jesús fue a la cruz para pagar el precio por tu pecado y mi pecado. He literally had your sin on his back, and he had my sin on his back. Literalmente, Él tenía tu pecado en su espalda y mi pecado ahí también. And it was a real death Y sí fue una muerte with real, real pain, real agony, con realmente una agonía y dolor. and it was the ultimate act of love. Y era el último acto de amor. Because think about this, the only sinless man who ever lived, Así que piensa en esto, el único hombre que no tenía pecado, this sinless man gave up his life el hombre sin pecado entregó su vida for you and for me por ti y por mí and for all of us. y por todos nosotros. And that's what we're celebrating today. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Let's bow our heads and pray. Vamos a inclinar la cabeza y orar. Jesus, we bow before you in this quiet moment, Jesús, nos inclinamos ante ti en este momento quieto and we say thank you for dying for us. y le dimos gracias por morir por nosotros. Friend, I want you just thank Jesus. Say, thank Jesus, thank you for dying for me. Amigo, nomás quiero que das gracias a Jesús. Gracias porque Él murió por ti. Thank him that he died for your sins, Dale gracias que Él murió por tus pecados. and that because of his death, you can be forgiven of every sin. Y por medio de esa muerte, tú puedes ser perdonado de todo pecado. Every sin you've ever done in the past, Cada pecado que has hecho en el pasado and every sin that you will ever do. y cada pecado que vas a hacer. en el futuro. Jesus paid the price for that on the cross. Jesús pagó el precio en el cruz.